De esta misma manera vamos a orar por la palabra de Dios. Amén. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Jesús, porque eres bueno, Señor Dios, y nos permites escudriñar las Escrituras, Padre. Ayúdanos a que esta palabra sea puesta en nuestro corazón y que podamos verlo para nosotros, Señor Dios. Entender que tú hablas a nuestra vida y que tienes un propósito en cada porción de la palabra. Me escondo detrás de tu cruz y clamo tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Vamos a iniciar con este tema que ya lo estuvimos viendo en la semana pasada. Voy a poner unas diapositivas. Es un tema, es bonito este tema, hermanos. Realmente es bonito, aunque es un tema fuerte, porque estamos hablando sobre el anticristo, pero es un tema que nos va a bendecir muchísimo. El estudiar y el escudriñar la palabra de Dios, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, dice la palabra de Dios, son tiempos peligrosos, y es interesante conocer lo que estamos viviendo y lo que viene para este mundo. Amén. Es bueno que como hijos de Dios sepamos y podamos entender las Escrituras. Entonces, lo primero que vimos fue sobre el personaje de quién era el anticristo. Estuvimos viendo el significado de la palabra anticristo, es estar en contra. Pero también este significado de la palabra anticristo tiene que ver también con que está en lugar de o en contra. Y esto es lo que viene a ser el anticristo. Y estuvimos viendo que el anticristo es un suplantador y es el antagonista de Cristo. Y estamos viendo que este personaje apareció en el Nuevo Testamento y fue llamado Judas. Y es Judas, y vimos exactamente el momento en el que el diablo, lo dice la palabra de Dios, entró en el momento al cuerpo de Judas. Y entonces desde ahí Judas tuvo todavía de por sí en él, obviamente si el diablo entró a su corazón es porque él ya le había dado una entrada, él había permitido que esta puerta se abriera, había hecho cosas incorrectas y no estaba llevando un arrepentimiento a pesar de que caminaba con Jesús. Y estuvimos hablando sobre esto, que el anticristo tendrá grandes poderes sobrenaturales, y esto es lo que vamos a empezar a ver. Espero poder terminar este punto el día de hoy. El anticristo va a aparecer antes del arrebatamiento, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo les invito a que por favor me acompañen con la palabra de Dios en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 del 1 al 14. Y se los voy a leer yo para hacerlo un poquito más rápido, porque tenemos poquito tiempo, pero esperemos poder cumplir con todo lo que quisiera abarcar. Apocalipsis 13,
versículo, vamos a leerlo desde el 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Estamos hablando, cuando dice la bestia, estamos hablando sobre el anticristo. Dice, y le fue dada boca que hable grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matara, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo, y vivió. Hermanos, aunque es un versículo que ya más adelante, si ustedes gustan escudriñarlo bien, aquí lo estamos tocando, pero si ustedes gustan volverlo a leer, y es parte de este estudio, es porque la bestia que es mencionada aquí, que sube de la mar, que tiene 7 cabezas, es el anticristo. Esta es la manera en la que se va a manifestar en el tiempo de la tribulación. El anticristo aparecerá un poco antes del arrebatamiento. Lo hemos aprendido, y quienes hemos estado estudiando la palabra de Dios sabemos que es un poco antes, porque muchos piensan que es después del arrebatamiento. No, el anticristo aparece un poco antes. ¿Y cómo sabemos que aparece un poco antes? Porque dice que una de sus cabezas va a ser herida. En esto podemos entender que si va a ser herida esa cabeza, y esta herida es el arrebatamiento, que ahorita lo vamos a estudiar, es porque ya estaba presente esa cabeza. En otras palabras, estaba presente el anticristo. Y hay una gran confusión porque muchos piensan que el anticristo va a ser precisamente eso, que físicamente vamos a ver una bestia, algo horroroso, algo espantoso, pero podemos entender, hermanos, que esto es la manera en la que Dios lo describe, porque esa es su naturaleza espiritual. El anticristo, su naturaleza es de bestia y tiene 7 cabezas porque es hijo del dragón. El anticristo es hijo del dragón, es la otra parte del dragón, y sabemos que el dragón es la estatura completa de maldad en la que Lucifer cayó, y Lucifer tiene una estatura completa de maldad que es Satanás, diablo, serpiente y dragón. Y este dragón en su máxima estatura, en su máximo poder, es un dragón de 7 cabezas, y esta naturaleza fue dada también al anticristo. Entonces, hermanos, podemos entender que este dragón, aquí lo dice en Apocalipsis 13, dice que se le va a dar poder en el versículo 2, pero que en el versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas como una herida de muerte, y esta llaga de muerte fue curada. Entendemos que esta herida es el arrebatamiento,
¿Y a qué cabeza, precisamente, si estamos hablando que tiene 7 cabezas el anticristo, cuál fue la cabeza que fue herida? Creemos y hemos entendido a través del tiempo que hemos estado estudiando la palabra de Dios que la cabeza que fue herida fue la cabeza del engaño. Y vamos a estudiar brevemente, porque es otro tema, cómo el anticristo tiene estas 7 cabezas, las cuales han estado operando a lo largo de la historia. Esto también lo vimos en la clase pasada. Para aquellas personas que tal vez no se alcancen a conectar, o que tal vez la semana pasada no pudieron ver el tema, la predicación está en Facebook, en donde estudiamos que el anticristo se ha manifestado, este espíritu de anticristo, a través de la historia. Igual, de esta misma manera, se ha manifestado cada una de sus cabezas del anticristo. Y no podemos encontrar, porque hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿en dónde exactamente la palabra de Dios dice cada una de las cabezas de blasfemia, de rebelión? No lo dice en una porción bíblica, pero podemos estudiarlo a través de toda la palabra de Dios, porque las cabezas del anticristo ya han sido manifestadas en diferentes personajes bíblicos. Amén. En diferentes gobernantes, en diferentes personas que tuvieron esta capacidad de poder de gobernar, y ellos utilizaron y fueron influenciados a través de cada una de las cabezas. Y también estas cabezas son influenciadas en aquellos hijos de Dios, porque el enemigo quiere que nosotros actuemos conforme a él. Y estas cabezas vienen y nos influencian, y muchas veces los hijos de Dios caemos. Pero la primera cabeza, por los que gustan anotar, es la cabeza de blasfemia. Les decía, no vamos a tocar ahorita estos temas, pero es bueno saberlo. Otra de las cabezas es la cabeza de rebelión. La siguiente es la cabeza de engaño. La cuarta es la cabeza de encantamiento. La quinta es la cabeza de ignorancia. La sexta es la cabeza de aflicción. Y la séptima es la cabeza de muerte. Son 7 cabezas que también tienen que ver con cada uno de los muebles en el tabernáculo, y tienen que ver con las 7 iglesias que vienen al principio de Apocalipsis. Es un tema muy interesante, hermanos, que pudiéramos alargarnos más. Más adelante se los voy a estar dando detenidamente. ¿Y por qué les digo que tiene que ver con el tabernáculo? Porque estas cabezas nos van atacando conforme vamos creciendo en Jesús, conforme vamos obteniendo su naturaleza. Aquellos que están en la parte del altar, que tiene que ver con la salvación, cuando están en el lavacro, que tiene que ver con el bautismo, y más adelante van siendo atacados por estas cabezas del enemigo. Pero también, con la misma manera que nos ataca el enemigo, Dios nos da la bendición, hermanos, y las herramientas para salir adelante y poder vencer estas cabezas del enemigo. Y eso, hermanos, es algo que nos debe de llenar de gozo, de alegría, de estar proclamando un gloria a Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, qué bendición. Ciertamente hay pruebas, hay luchas, en nuestra vida va a haber muchas situaciones, pero nunca se nos debe de olvidar el Dios que tenemos, de misericordia, de amor, de bondad, que con la prueba nos da la salida, que Él con la prueba nos da las herramientas. Cuando usted y yo pasamos por una prueba, hermanos, es porque el Señor ya nos preparó para ir a esa prueba. Y eso es hermoso, hermanos, porque a veces estamos tan llenos de problemas, estamos tan afligidos, tan mal por un problema, por alguna situación que se le esté presentando en su vida. Pero, hermanos, cuando volteamos y vemos, nos damos cuenta que fuimos preparados para ese momento, que Dios nos preparó para poder ser vencedores ante la situación, no importando lo fuerte o difícil que sea. Bendito sea el nombre de Dios. Y, hermanos, el anticristo es una persona, o sea, realmente, como les decía, no va a ser una bestia, no lo vamos a ver como una bestia fea, espantosa. Por el contrario, hermanos, el anticristo es una persona que va a estar completamente atractiva en todos los sentidos, tanto físicamente como también en su manera de ser. Acordémonos, hermanos, que como es Judas, fue instruido, es Judas quien va a ser resucitado en un cuerpo de maldad y viene a este tiempo. Él vio cómo actuaba Jesús. Él va a imitar la manera en que actuaba Jesús,
Y Jesús, hermanos, no tenía gracia. Jesús es la gracia. Jesús es la gracia, hermanos. Jesús era hermoso. Jesús hablaba, como se dirigía a la gente, como oraba, como ministraba, hermanos. Jesús, hermanos, fue excelente. Sabemos que es perfecto, que no tuvo falla alguna. Y de esta misma manera, el anticristo se va a presentar de esta manera. Y esto, hermanos, debemos de tenerlo en claro, porque la palabra de Dios dice que aún los escogidos vamos a caer, que aún los escogidos van a seguirlo. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto de tan parecido a las enseñanzas y a la manera en la que Jesús se movió en la tierra, que aún los escogidos vamos a decir, esto no puede ser malo. Lo que habla este hombre no puede ser malo, no puede estar en el error. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo siempre utiliza la verdad y la mentira, perdón. El enemigo siempre va a utilizar verdad y mentira de tal manera que envuelve y te hace pensar que eso es lo correcto. Y hermanos, aquí vemos en esta ilustración una mano que está dirigiendo a las personas. En este tiempo, hermanos, si antes no lo hubiéramos creído, en este tiempo estamos viendo, hermanos, cómo se está preparando todas las cosas para que creamos, o que la gente crea o caiga y aún los escogidos crean en el anticristo y hagan a un lado a Dios. Hermanos, tan simple y sencillo. Por ejemplo, vemos sobre las diferencias sexuales, ¿no? Las situaciones que se está viendo sobre el homosexualismo, el lesbianismo, cómo el que tú no aceptes a una persona homosexual, el que tú no creas en eso, el que tú no lo permitas en ti ni en las personas cercanas a ti, te hace una persona intolerante y ante el mundo tú estás mal. Tú estás mal, tú eres cerrado, tú estás mal de tu mente, tú no te abres a este nuevo tiempo, estamos llegando a un punto, hermanos, como lo dice también la palabra de Dios, que a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo lo iban a llamar bueno. Y esto es lo que va a venir a hacer el anticristo, hermanos. El anticristo viene a confundir las mentes de las personas y a trabajar en ellas. Y la herida del anticristo sabemos que es el arrebatamiento y su cabeza es herida y es esta cabeza de engaño. ¿Por qué sabemos y suponemos que es la cabeza de engaño la que fue herida? Porque cuando venga el anticristo, él viene con todo el propósito de engañar a las personas. Y antes de que sea el arrebatamiento, él ya va a estar moviendo todas las cosas, todos los hilos para que la gente esté engañada y crea en él. Entonces, es por eso que sabemos que la herida, que es el arrebatamiento, fue hecha en la cabeza del engaño. En la cabeza del engaño, hermanos. Y esta cabeza, podemos entender que va a ser una herida tan trascendental, o sea, realmente esta herida que va a pasar en la cabeza de la bestia tiene que ser un acontecimiento muy trascendental en el mundo, hermanos. Tiene que ser algo fuerte, que realmente lo hiera, lo lastime y que sea casi de muerte esta herida. ¿Por qué va a ser casi de muerte? Precisamente porque este anticristo ya habrá aparecido y habrá hecho ver que él es el que está bien, que sus enseñanzas son las correctas y que esto está bien, va a engañar al mundo entero. Pero cuando sea el arrebatamiento, entonces la gente va a estar confundida y va a decir, entonces era verdad lo que los cristianos decían, era verdad lo que los hijos de Dios decían, los que los aleluyas, como nos llaman, predicaban, tantos pastores predicando ahorita por Facebook, por YouTube, en las calles, hermanos, uno sale y hasta gritan en voz alta lo que se está anunciando sobre lo que viene a este mundo, hermanos. Todas esas palabras que por mucho tiempo ha sido menospreciada, porque ahorita la gente no hace otra cosa más que menospreciar la palabra de Dios. Somos pocos los que valoramos la palabra, hermanos, que está siendo mandada en estos tiempos. Pero mucha gente se burla, podemos verlo en los comentarios de las predicaciones, se burlan de las predicaciones, se burlan de lo que se dice, se burlan de que va a haber un arrebatamiento, que vamos a desaparecer, no creen, inclusive muchos cristianos o pastores no creen en el arrebatamiento. Es tremendo esta situación.
Y hermanos, y el enemigo es lo que está haciendo. El anticristo está preparando el camino y engañando aún a los cristianos para que no crean en el arrebatamiento. ¿Cuál es su interés, hermano? Una persona que no cree en el arrebatamiento no se está preparando, no está buscando a Dios, no quiere cambiar, no quiere ser transformado. Para el enemigo, lo ideal es que la gente no crea en el arrebatamiento. Pero cuando este acontecimiento suceda, hermanos, la gente, aún la que se burló, aún la que rechazó la palabra de Dios, va a decir, era cierto, sí es cierto, fue el arrebatamiento, sí es cierto, se fueron los aleluya, sí es cierto, se fueron los que predicaban o algunos que predicaban, se fueron, hermanos. Y esto va a ser una herida de muerte para el anticristo, para su cabeza que ha venido engañando a lo largo de la historia. Y hermanos, en Apocalipsis 12, vamos a ver solamente el versículo 5, por favor, en sus casas, si gustan leer más, desde antes, desde el versículo 1, ahorita solamente voy a decir el versículo 5, porque ahí específicamente nos dice por qué fue esta cabeza herida. Dice la palabra de Dios, bueno, aquí antes de mencionarlo, porque no lo vamos a leer todo, está hablando de una mujer que es llevada, apareció en el cielo, pero se va hacia el desierto y dice que está preñada y clamaba con dolores de parto y sufría un gran tormento. Dice que esta señal fue vista en el cielo y un gran dragón bermejo se iba en contra de ella, ¿verdad? ¿Por qué se iba este dragón? Estamos hablando de Lucifer. Este dragón quería agarrar, lo vemos en el versículo 4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Sabemos quién arrastró la tercera parte de las estrellas. Está hablando de ángeles. Fue Lucifer cuando cayó. Y la tercera parte de estas estrellas y las echó en la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Este dragón estaba alerta, atento para este hijo que iba a nacer. ¿Quién es este hijo? Bueno, en el versículo 5 dice, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, vamos a ver esto, hermanos, detenidamente un poquito. Este hijo varón dice que es el que va a regir a todas las gentes con vara de hierro. Esta descripción en la Biblia se da para el Señor Jesús, pero también esta misma descripción se da para la iglesia de Tiatira en los primeros capítulos de Apocalipsis. Y hermanos, está hablando, este hijo varón es el Cristo maduro en el corazón de los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al momento de ser salvos, hermanos, Jesús nace en nuestro corazón, pero no todos maduran a este Cristo que llevamos dentro, hermanos. No todos decidimos hacer cambios en nuestra vida, no todos decidimos caminar, no todos deseamos seguir adelante, no todos empezamos a vencer. Entonces, pero hay gente, hay un remanente que sí está luchando por esto, que sí desea que el Cristo que lleva dentro crezca y crezca hasta que todo su corazón o toda su naturaleza sea puesta en cada uno de nosotros. Y este hijo que parió esta mujer, tiene muchos significados esta mujer y todo, pero no es el tema, pero este hijo que pare esta mujer es el Cristo maduro que llevamos dentro. Entonces en el versículo 5, cuando dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, quiere decir que son esas personas que tienen a este Cristo maduro y son arrebatadas al cielo, son personas llevadas al cielo, y ese es el arrebatamiento, este es el rapto, por eso lo conocemos así como arrebatamiento. Amén. Entonces podemos entender, en el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar aparejado de Dios para que allí se mantenga 1270 días. Y fue hecha una grande batalla, y bueno, ahí ya habla sobre la batalla y todo esto, pero también habla cómo entonces todas las personas que se quedan, los otros hijos de esta mujer, todas las personas que se quedan, hermanos, es tremendo en el arrebatamiento, que no se van en el arrebatamiento, sino que se quedan a la gran tribulación. Son estos hijos de esta mujer que decidieron no caminar, no seguir adelante. En Apocalipsis 12:5, hermanos, nos habla que este hijo va a ser arrebatado, pero sí, hermanos,
es solamente esos creyentes que realmente maduraron al Señor Jesús. Hermanos, el arrebatamiento es una realidad. Mucha gente no lo quiere creer, hermanos, pero la palabra de Dios lo dice en una y otra versículo, que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, este es el acontecimiento que estamos esperando los que creemos en la palabra de Dios, los que confiamos en Dios. Hay mucha gente que se está preparando para el arrebatamiento, y bueno, al decir mucho tal vez exagero, porque no son muchos. Sabemos que es un remanente pequeño, hermanos. La mayoría, y tristemente, hermanos, los hermanos de la iglesia en su mayoría, y estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, la mayoría se están preparando para quedarse a la tribulación. Si usted les pregunta, van a decir que no. No, ¿cómo cree, hermana? Yo, ¿cómo me voy a estar preparando para la tribulación? ¿Cómo cree, hermanos? Pero nuestras actitudes eso dicen. Nuestra manera de hablar eso dice, nuestra manera de caminar, la falta de oración, las ganas de no salir adelante conforme a los pecados que traemos arrastrando, hermanos, eso nos hace ver que muchos estamos preparándonos tal vez para la tribulación. Son focos rojos prendidos para que por favor caminemos en Dios, ¿cierto? Y hermanos, ¿qué es lo que está deteniendo, hermanos, al anticristo en este momento para no operar? Es el Espíritu Santo, hermanos, lo que está deteniendo, hermanos. Es tremendo esto, hermanos, porque debemos entender que es el Espíritu Santo quien está deteniendo la ira del anticristo, porque aunque el anticristo se va a mostrar como con mucho amor, con muchas ganas de ayudar y todo, hermanos, no es así. El anticristo trae toda la ira para destruir al mundo y para destruir y jalarse a todas las almas que pueda. ¿Para qué? Para que se vayan todas al lago del fuego, al lago de fuego, a una eternidad donde van a estar muertos. Y aún a muchos escogidos los va a jalar, hermanos. Entonces, debemos de entender que si hay algo que está estorbando todo esto es el Espíritu Santo, que sabemos que cuando sea el arrebatamiento, el Espíritu Santo va a ser levantado y ya no más va a estar aquí en este mundo, hermanos. Eso va a ser terrible. Debemos de pensar en esto, hermanos, todo el tiempo, de que, hermanos, si ahorita la lucha es difícil, si ahorita lo que vivimos es difícil, pero está la gracia de Dios derramándose en nuestra vida, está la misericordia, está el Espíritu Santo, aún así está difícil la situación, hermanos, es increíble pensar en cómo va a ser, hermanos, el tiempo de la tribulación. Lo podemos ver conforme estudiamos la palabra de Dios y lo vamos a estar viendo, pero lo que espera, hermanos, lo que realmente espera para la gran tribulación, hermanos, va a ser horrible. Si ahorita decimos, ya no veo lo duro, sino lo tupido, con todo esto de que estamos viviendo, de la pandemia, de la economía, de tanta situación, hermanos, en el tiempo de la tribulación va a ser una cosa inimaginable. Y dice en Lucas, vamos rápidamente, porque ya vamos a terminar. Si usted tiene, por favor, Lucas. Dice Lucas, capítulo 21, versículo 34 y 36. Y mirad por vosotros, esto lo habló el Señor Jesús, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Hermanos, este versículo es también como para analizarlo paso a paso. Aquí nos está hablando que evitemos el ser llenos de glotonería, de embriaguez, que vuestros corazones no estén cargados de estas situaciones, hermanos. Gente que solamente le gusta lo del mundo, está embriagado, está lleno a rebasar. La glotonería es eso, que ya estás lleno y comes y comes y comes más, hermanos, pero está hablando de todas estas situaciones en el mundo, hermanos, que estamos viviendo. Todo el llenarse del mundo, ahorita decimos, bueno, yo ya no bailo, yo ya no canto, pero ¿qué tal estamos a veces en el Facebook, en el YouTube,
en Netflix, en tantas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Esto es la glotonería, esto es la embriaguez. Dice, y que va a venir un lazo sobre nosotros, porque ya va a venir de repente, dice la palabra de Dios sobre nosotros el día, aquel día. ¿A qué día se refiere? Al día de la tribulación, al día que va a ser el arrebatamiento. Y si no estamos listos, como dice en el versículo 36, si no velamos, hermanos, en todo tiempo, no oramos, y no para que podamos ser tenidos por dignos, hermanos, solamente así vamos a evitar, vamos a escapar de estas cosas terribles que vienen, y vamos a poder estar en pie. Y vamos a poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice aquí que todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿qué es lo que nos piden en este último tiempo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Que no estemos en la glotonería de este mundo, en la embriaguez, pero que también, hermanos, nos está diciendo que debemos de velar todo el tiempo. Yo creo que ahorita es tiempo de que aprendamos a orar. Mucha gente dice, hermana, no me la voy a pasar orando. Hermano, sí se puede. Tú puedes estar haciendo el quehacer y orar. Tú puedes ir a comprar y estar orando. Tú puedes en tu mente estar clamando la sangre de Jesús, dándole gracias a Dios por todas las cosas. Eso es orar, hermanos. Debemos de aprender a orar. Debemos de orar en estos últimos tiempos, hermanos. Y también es bien importante que entendamos que aquí dice en la última parte, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué dice esto, hermanos? ¿Qué significa esto? No quiere decir que tú y yo no vamos a caer en el pecado. Vamos a caer en el pecado muchas veces, mis hermanos. Nunca nos vamos a sentir listos para irnos en el arrebatamiento. Si usted me pregunta a mí, que soy pastora, hermana, ¿usted se siente lista para irse con Dios? Yo le voy a decir, no sé, no creo. O sea, yo trato me preparo, busco, reconozco, hermanos, actitudes negativas y feas en mi vida y trato de entregárselas a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todos fallamos, todos caemos. Aquí dice caer y caer una vez, pero aquí al final dice, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. No quiere decir que no vas a caer, hermanos, pero vuélvete a levantar. Si tú caes en pecado, hermanos, vuélvete a levantar. Clama la sangre de Jesús. Pídele a Dios que te ayude y que te redima y te vuelvas a poner en pie para empezar a caminar en Dios. Este es el objetivo, hermanos, que debemos de tener. Este es el objetivo. Y es importante, hermanos, que lo entendamos. Es muy importante, hermanos. Ya se va a terminar el tiempo, pero yo quisiera, antes que nada, darle las gracias a cada uno de ustedes que se conectó. Veo a mi hermano Neto, de allá desde Veracruz. Dios te bendiga. Gracias, hermano y amigo, por estar aquí presente. A Ari, al hermano familia Sosa Márquez. Dios me los bendiga. Gracias por haberse conectado. Vamos a seguir viendo este tema. Y tal vez se corte, hermanos, pero a mí me gustaría que ustedes tengan en mente esto. Muchas veces vamos a caer, hermanos. Vamos a tropezar. Y vamos a sentir que lo que hicimos tal vez como pecado ya no tiene un perdón. Porque tal vez hemos cometido este error recurrentemente. Hermanos, pero mientras tengamos la oportunidad, la gracia de Dios está en nosotros. Busquemos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Aún podemos correr y aún podemos mantenernos en pie. Caeremos, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Ahí, por favor, cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que esto que hemos aprendido podamos ponerlo por obra. Que nos estemos preparando, hermanos, para el arrebatamiento, pero que no nos preparemos para quedarnos en la tribulación. Ayúdame a prepararme para el arrebatamiento, amado Jesús. Búscame hasta que te encuentre yo. Llámame hasta que yo clame a ti. No me dejes quedarme, Señor, te lo ruego.
Llámame hasta que yo clame a ti. No me dejes quedarme, Señor, te lo ruego, búscame hasta que me encuentre yo. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor Dios. Ayúdanos a correr, ayúdanos a prepararnos, amado Salvador. Búscanos, Señor Dios, búscanos, queremos irnos contigo, queremos estar preparados, Señor Dios. Ciertamente la lucha y las tinieblas son cada vez más fuertes, mi amado Salvador, pero ayúdanos con tu misericordia. No nos dejes, Señor Dios, no queremos quedarnos, por favor, ayúdanos a prepararnos. Gracias por tu sangre, Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Mana Claudia, Ari, Neto, muchas gracias. Dios les bendiga. Hermano Alfonso, me imagino que por ahí también está. Pero Dios me los bendiga y vamos a seguirnos conectando. También los jueves hay cantares y los domingos.